apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, el cual era la iglesia que lo sostuvo, que lo ayudó, que estuvo con él en el inicio. Y muchos de los versículos que nosotros leímos sobresalen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, ¿verdad? Sé estar contento en todo. Cuando nosotros vemos esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, la escribe desde el lugar en donde él está en la cárcel. Ya ha pasado varias situaciones, varias circunstancias de poder compartir el mensaje, el evangelio. Aún más allá, muchos no creían en el ministerio de Pablo, dudaban del ministerio apostólico. Así que cuando usted ve toda la gran labor que había hecho el apóstol Pablo y esta carta, empezamos a encontrar ese sentido. Y empezamos cuando dice ahí en el versículo 11, dice: no lo digo por tener escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo está diciendo alguien que finalmente había sido tanto atribulado como había sido también un perseguidor. A alguien que estaba ahí en cualquiera que fuera la situación. Estar contento cual sea la situación. Yo lo he compartido y lo he dicho muchas de las veces. El gozo del Señor no depende que cuando todo me va bien, entonces hay gozo, hay alegría. Sino que yo también me sé gozar en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad. Y el apóstol Pablo en el versículo 11 dice: he aprendido a contentarme. Porque muchas de las veces viene a nuestra mente esa frustración del por qué. En la semana empezaba yo un devocional acerca de la vida de Job, y en la cual empezaba a ver todo el sufrimiento y todo lo que padeció Job. Y él buscando una respuesta del por qué pasó todas esas situaciones. Y de poder estar ahí, y se encuentra ahí con la mujer cuando pasan todas esas cosas y le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? La mujer solamente sabía estar contenta, ¿verdad?, cuando había la abundancia, cuando todas las cosas marchaban bien, entonces podía yo estar contento, podía yo estar alegre. Pero cuando viene un problema, entonces ahí inmediatamente nuestro semblante cambia. Cuando usted lo ve a Caín y Abel y mata Caín a Abel, el Señor inmediatamente le dice: ¿por qué ha mudado tu rostro? ¿Por qué cambió tu semblante? Porque inevitablemente lo que pasa lo reflejamos. Y el apóstol Pablo lo dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a que si una situación me llevó a la tristeza, he aprendido a estar alegre en medio de esa situación. Eso es algo que escribe el apóstol Pablo, y no fue por él. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Es algo que a mí me salta en el espíritu. Estoy enseñado. Hay gente que no sabe vivir en la escasez. ¿Cuántas veces hemos visto que gente que pierde su economía se quita la vida? Porque no sabe vivir humildemente. Porque no sabe vivir en la escasez, en la limitación. Se desespera porque ahí está su fuerza. Lo veíamos hace 8 días o hace 15 días cuando compartía yo: Dios, el centro de mi vida. Si el centro son las riquezas, cuando las riquezas se te quitan, entonces ya no sabes qué hacer. Les compartí alguna vez de aquella encuesta de 5 personas que habían ganado la lotería y que encuestaron a cada una de ellas. Algunas se habían divorciado, otras
se habían matado, se habían dividido las familias, estaban en la pobreza y solamente uno estaba bien. Y le hicieron la pregunta: ¿por qué usted permanece bien? Su familia está unida, ¿por qué todo está bien? Y él dijo: porque yo nunca cambié mi estilo de vida. Mi familia siempre estuvo cercana a mí. Mis amigos siempre fueron los que estaban conmigo desde el principio. Yo no cambié mi estilo de vida. El dinero no vino a cambiar mi vida. Yo seguí siendo, ¿qué? El mismo. El apóstol Pablo le dijo: sé vivir cualquiera que sea mi situación y estoy enseñado. Y esto es algo que usted y yo tenemos que aprender, que cuando hay escasez, Dios te está enseñando algo. Pero que también cuando viene la abundancia, Dios te está enseñando algo. El apóstol Pablo lo dijo: he sido enseñado por todo, en todo y por todo. Tienes que aprender. Lo decía el salmista Asaf: no me des más, no sea que teniéndolo todo me olvide de ti, pero tampoco no me quites, no me hagas pasar tanta hambre de forma que yo te maldiga. Dame lo que necesito. Ahí pudiéramos ver, no estaba preparado entonces para la abundancia y tampoco estaba enseñado para qué, para la escasez, porque dice: no sea que pase yo la situación de Job y en verdad yo maldiga. Pero también no sea que sea como Nabucodonosor, ¿verdad? Que teniendo el reino y el imperio me olvide de ti. Mejor, dame lo que necesito. Pero el apóstol Pablo le decía: he sido enseñado por todo y en todo, a que cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Hay un canto en el cual que dice: es Cristo el ancla de mi fe. Que no importa si te lleva a la escasez extrema, finalmente ahí no te va a soltar. Él te va a proteger, Él va a estar contigo. Pero también si te lleva a unos niveles mayores, Él seguirá estando contigo para diciendo: ¿sabes qué? No pierdas el piso. Así que cuando tenemos esas situaciones, recuerda que está siendo enseñado, está siendo preparado. Dice: todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Y quiero centrarme no en esto, sino en el versículo 19, en el cual citamos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me llama mucho la atención cuando dice mi Dios. Cuando el apóstol Pablo declara mi Dios, no dice Dios pues suplirá o Jehová suplirá. Cuando le agrega la parte de mí, es alguien que él ya había conocido, que él tenía una relación. Esta es la Biblia o tu Biblia. ¿Por qué es tu Biblia? Porque te pertenece. Y además, ¿por qué? ¿En qué puede basarse que es la tuya? Mira, se parece a la de Arlet. Pues que yo la he subrayado, que la vista... ¿Me puedes enseñar algún versículo que haya subrayado? ¿Qué versículos subrayaste? San Juan 10:11. ¿Me lo puedes leer? Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y es algo que a ella probablemente le llamó la atención y lo hizo personal, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Pablo decía: es mi Dios, con quien yo me he relacionado, a quien no solamente lo había yo oído, sino ahora lo estoy experimentando.
Y él, el mismo que está diciendo que lo enseñó, que lo había enseñado en escasez y en la abundancia, ese mismo Dios declara, dice, mi Dios, no dice el Dios, no marca un Dios lejano, sino marca a un Dios cercano, el cual experimentó, el cual en cada uno de sus viajes suplió para sus necesidades, el cual los guardó en peligro de muerte. Ese Dios le dijo, mi Dios pues suplirá, suplirá, suplirá. Cuando Pablo enseña de mí, es que él ya había experimentado, había caminado con Dios. Y lo que me llama la atención es la palabra suplirá. Mi Dios pues suplirá. Y acompáñenme usted, o apunte si usted apunta, que es muy importante. La palabra suplirá viene del griego pleró. Y dice ahí, mi Dios pues pleró, que quiere decir hacer repleto. Ese es el significado de suplirá. Él hará todas las cosas estén que repletas. Pero también dice que es atiborrar, retacado, hasta que ya no quepa más. Mire cómo lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice también ahí que es rellenar un hueco. Y mi Dios pues suplirá, llenará vacíos. También significa proveer. Y una de las palabras que llamó a mi atención fue imbuir. Y esta palabra significa que es hacer que una persona pase a tener determinado sentimiento, idea u otra cosa inmaterial. Así que no solamente está hablando de cosas materiales, sino que también acerca de estados de ánimo. Si ahí se encontraba quizá desanimado, Él le dice, Él suplirá. Él pondrá el sentimiento adecuado para que yo salga de esa situación. Esto es algo bien tremendo porque muchas de las veces, o cuántas de las veces, hemos oído este pasaje. Mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Y lo basamos más en lo económico, pero también está diciendo, si tu estado de ánimo es esto, Él te va a dar la forma correcta para poder salir de esa situación. Él suplirá ese sentimiento, esa idea, esa cosa, dice aquí, inmaterial. Lo inmaterial lo hará material. Amén. Él suplirá. Bien, amén. Pero también dice que la palabra suplirá significa difundir. Y cuando vamos al significado de esta palabra, difundir, es hacer que una luz, un olor o un fluido se esparza o se extienda materialmente por todas partes o direcciones. Una luz o un olor se difunda, se extienda. Y cuando usted ve en el contexto que dice, su ofrenda ha sido como olor que fragante, que esa ofrenda hizo Dios que se extendiera en todas las direcciones para llevar el mensaje de salvación, el cual portaba Pablo. Qué tremendo es que muchas de las veces dices, pero ¿qué es esto? Es poco. En las manos de Dios, lo vimos hace 8 días, lo poco es mucho. Amén. Y cuando vemos que Él suplirá, diría, Él difundirá, Él hará que lo vea de una manera y en todas direcciones. Pero también significa satisfacer. Satisfacer. Lo leímos con Pablo. Él decía, mi Dios, pues he aprendido a estar contento. ¿Quién le dio esa satisfacción para estar contento cuando no tenía nada? Dios.
Dios. Qué terrible es que cuando nos ha pasado como familia, y cada uno yo creo que hemos sido enseñados en eso, que cuando vivimos tiempos de escasez, tal parece que a nuestros hijos se les antoja todo y quieren todo. ¿Cierto o no es cierto? Pero dice, Él suplirá. Él va a satisfacer. Dice, de nada estoy deseoso. Ahora que no tengo, nada deseo. Pero también cuando lo tengo, no me llama la atención. ¿Quién no ha ido a un centro comercial? Y cuando uno entra, finalmente a nosotros nos pasó, o ahí al principio, llegaba yo y ahí están, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito. Puede usted comprar ahora mismo, en menos de media hora le tramitamos su crédito y ahorita todo lo que usted quiere se lo lleva. Y no, muchas gracias, pero es que mire, no, gracias. Porque de nada estoy deseoso. Esa satisfacción de tener o no tener, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Si lo tengo, lo quiero, adelante, pero no es algo que me lleva o que me mueva. Esa satisfacción que nosotros necesitamos. Ahora miren, dice que también ese proveer es ejercer un oficio, terminar un periodo o una tarea. Eso es lo que dice que es proveerá. Es muy extenso esta palabra. Él proveerá, dice que es ejercer, gracias, un oficio. Alguien que no estaba capacitado, alguien que no había sido enseñado, Dios provee lo necesario para que pueda ejercer ese llamado. O para terminar un periodo o una tarea en la cual Dios ha asignado. Y por último, las dos últimas, y con esto empezamos. Verificar. La palabra suplirá significa va a verificar o coincidir con una declaración o algo que se hizo. ¿Qué quiere decir? Que entonces las promesas que Dios hizo, Él va a verificar y va a coincidir con algo. Lo que Dios dijo de ti, eso se va a cumplir. Mi Dios pues suplirá. Lo que Dios dijo de ti, entonces eso Dios va a verificar que realmente se realice. Y la última, que significa ¿qué? Perfecto. Todo eso significa suplirá. Cuando dice mi Dios pues suplirá, entonces quiere decir todo eso. Va a atiborrar, va a llenarte, va a satisfacerte, va a capacitarte, va a verificar por sí mismo que lo que Dios dijo de ti se cumpla. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Acompáñenme a Génesis capítulo 28, versículo 14. Como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel. Usted conoce la historia. Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú para amarlo. No, para matarlo. Lo quería matar. Iba y salió que con temor, con miedo. Y ahí en Betel entonces se encuentra Dios con Jacob. Y tienes el sueño donde ve la escalera y donde dice que ángeles del cielo subían y bajaban. Y ahí se le apareció Dios a Jacob. Y le dijo ahí, versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y le dice, será
tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán ¿qué? Benditas en ti y en tu ¿qué? Versículo 15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué suplió? Le cambió de un estado de ánimo, porque de una persona amedrentada por el miedo, por el temor, le dio una promesa, le dio una palabra, la cual dice que él lo difundiría, lo extendería, que lo haría una nación grande, a un solo hombre. ¿Pero qué? ¿Cuál fue la promesa? Yo estaré contigo, yo voy a verificar que lo que yo te dije se va a cumplir. Mi Dios pues que suplirá. ¿Suplió? Claro que suplió. Usted ve la historia de Jacob más adelante cuando lo dice ahí, versículo del 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar ¿qué? Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Y entonces vemos que ahí hizo un altar y dio su ofrenda, su diezmo. Usted conoce la historia, usted sabe, cuando va ahí con Labán, 10 veces le cambia el salario, y cuanto más parecía que las situaciones iban en contra de Jacob, Dios lo prosperaba. Le cambiaron, ¿verdad?, a la mujer por la cual trabajó años, se la cambiaron y volvió a trabajar otros años por esa mujer. El salario se lo habían cambiado, pero no por muy en contra que parecía su situación, Dios lo bendecía, porque su Dios, el Dios de su padre Abraham, Isaac, ¿qué hizo? Suplió. Aun cuando usted ve la historia y regresa, finalmente él regresaba con miedo y decía que vayan delante de mi hermano con presentes, con regalos. Pero ya Dios, aún incluso cuando su suegro lo persiguió, dice que Dios se le apareció ahí en sueños y le dijo: ten cuidado de cómo le hablas a mi siervo, porque él estaba ahí verificando que lo que Dios dijo se tenía que cumplir. Así es. Ahí en el mismo Génesis, Génesis 50:20. Pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La historia de José, usted la sabe. Sus hermanos lo vendieron, final fue a la cárcel, igual ahí también con un egipcio sirvió, fue a la cárcel. Toda la situación que aprendió Josué. Finalmente, cuando se enfrenta ya ahí con sus hermanos, dice: vosotros pensasteis ¿qué? Mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos ¿qué? Hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dejó solo a José, perdón. Dice que aun cuando estaba en la cárcel, halló gracia delante del carcelero. Cuando estaba en la casa de Potifar, halló gracia delante de él. Cuando estuvo delante de Faraón, halló gracia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Aún mire, cuando usted ve esa historia, en la casa de Potifar, dice que ahí la mujer de él se le insinúa.
Y él le dijo, mi amo me ha puesto a cargo de todo. Lo único que no me es permitido tocar es a su mujer. Y yo no voy a caer en eso. Dios se había puesto esa satisfacción para guardar a José de esa parte. Porque tenía que una tarea. Se le había dado ¿qué? Una misión. Eso es lo que suplirá. Tenía Dios que escoger a alguien. ¿Para qué? Para en ese momento que en el cual iba a haber una gran hambre sobre toda la tierra, porque no solamente fue sobre Egipto, sino sobre toda la tierra. Lo encaminó con una tarea, y si él fallaba, no se llevaba a cabo. Por eso es que ahí Dios estaba con él, verificando, checando, guardándolo. ¿Para qué? Para que dice, no importa que otros te hagan mal, no importa que aunque la gente piensa hacerte mal, Dios lo va a encaminar a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. No importa cuánta gente te quiera hacer daño, no importa cuánta gente, ¿verdad? Dice, muchos son mis enemigos, muchos son los que me rodean, mas Dios es el que está contigo. Y todo, dice la Escritura, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? Para bien. Esa palabra que dice, aunque ustedes procuraban hacerme daño, finalmente resultó a causa de que Dios está conmigo en un bien a ellos mismos. Amén. Él suplirá. Él suplirá. Esta palabra nos tiene que llenar de aliento, porque no importa cuánta gente se levante. Aunque contra mí se levanta guerra, no importa. Mi Dios pues suplirá. ¿Qué va a suplir? Ese sentimiento de paz y de tranquilidad ahí en medio de la tormenta. Que aunque la gente te desee mal, no importa que otros me maldigan, bendíceme tú, Señor. Vas a suplir en medio de esa situación. Tú vas a proveer. Es lo que le decía a José. Aunque ustedes en un principio me deseaban mal, Dios lo encaminó. En otra palabra, Dios lo direccionó con otro beneficio, con otro propósito. Le da mucho a entender, o más bien le parece similar a lo que vivió el apóstol Pablo, de saber vivir y de haber sido enseñado en no tener. Cuando no tenemos, administramos hasta el último peso. ¿Cierto o no es cierto? A veces decía la abuela o mi madre, hasta barren el dinero, las de 50 centavos, ya ni vale, ya las tiran. Y cuando viene ese momento de escasez, hasta por aquí vi una moneda, no la vieron, ¿dónde? Aquí la dejé. ¿Por qué Dios permitió que José fuera a la cárcel? Dice que él se encargaba. Imagino que administraba el alimento, le repartía, porque después iba a repartir a multitudes. Alimento, a cuidar. Así que, sea cual sea la situación que tú estás atravesando, no nos debe de preocupar, porque Dios lo va a encaminar para un bien. Para un bien. Dice mi esposa hoy ya, gracias a mi esposo, me ha enseñado tantas cosas. ¿Y quién le ha enseñado a su esposo? Dios. A poder administrar, a poder manejar bien, porque somos mayordomos de lo que Dios nos ha otorgado. Y que no importa cuál sea la situación, Dios siempre lo va a direccionar para bien. Amén. Vamos a avanzar un poco más. Éxodo 33:14. Y él dijo, tu presencia irá contigo y te daré descanso.
Éxodo 33, 14. ¿Qué es lo que le había sido encomendado a Moisés? Guiar al pueblo de Israel. Bien, y dice entonces ahí: Mi presencia te acompañará y te dará descanso. Y cuando usted ve en el versículo 3, dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. No era una tarea fácil la que se le había otorgado a Moisés. No era una tarea fácil. Pero Dios, a través de las circunstancias por las cuales ya había capacitado a Moisés, dice que no había hombre más manso sobre la faz de la tierra que el siervo Moisés. Así que todo lo que pasó desde Egipto, cómo fue preparado, es que Dios lo estaba capacitando para esa situación. Para guiar a un pueblo terco, duro, necio. Eso es lo que significa de dura cerviz. Un pueblo que terco, necio, que a pesar de que le digan las circunstancias, decía: no, yo hago lo que quiero, lo que deseo. Pero le dio una promesa Dios a Moisés, cuando dijo: Señor, es tu pueblo. Y envió, le dijo: y te enviaré al ángel. Y le dijo: no, si he hallado gracia, si he hallado favor delante de tus ojos, muéstrame. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te dará ¿qué? Descanso. ¿Cuál descanso? Era una tarea muy, muy pesada. Cuando se nos pone un proyecto, cuando se nos asigna una tarea, una labor, un proyecto, y decía: Señor, yo no puedo. Esto que me asignaste, ay Señor, no puedo. ¿Por qué a mí? No te preocupes. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Te dará descanso. Él suplirá. Señor, yo no sé cómo suplirá. Él te dará la idea. Él te dará la visión. Él te dará la provisión. Él te dará todo. Él suplirá lo inmaterial, lo hará material. ¿Por qué? Porque ese es el Dios en el cual creemos y confiamos. Mi Dios pues suplirá. Amén. Suplirá. Es una labor muy fuerte, muy grande. Míralos cómo son. Parece que no entienden. No te preocupes. Yo iré contigo. Yo te daré descanso. Qué hermoso es descansar. Pero más descansar, las escaleras tienen lo que se les llaman los descansos. Y a veces cuando vamos escalando y subiendo y ya nos cansamos de llegué a ese descanso, ¿verdad? Ay, falta mucho, sí, pero aquí voy a tomar ese respiro. Aquí voy a tomar ese segundo aliento. Aún me queda más por subir, pero aquí este es el momento en donde puedo recobrar mis fuerzas. Ese es Dios en el cual dice: no te preocupes, sí, la labor es pesada, es dura, pero aquí, cuando tú vengas a mí, yo te daré descanso. Yo voy a estar cercano a ti. Sí, yo te voy a guiar durante 40 años. No se lo dijo, pero yo creo que si le dice 40 años, le dice: acá está tu pueblo, acá está tu tarea y nos vemos, porque es mucho. Es mucha la tarea. A veces nosotros con la familia, yo con 2 y aparte luego a mi esposa, digo: Señor, es mucha la tarea con ellos. Qué carga tan pesada. Y lo veía yo en la escuela cuando decías: bueno, son 8, son 10 y ahora son 14 más de kinder. Y controlar a todos, y es esto, Señor, y les dices algo y ellos no entienden, como niños están ahí. Y luego me pongo a pensar: 40 niños, ¿cuándo? Digo, ¿cómo le hacen?
Las labores que Dios nos coloca no son fáciles. Pero gloria a Dios porque Él está con nosotros. Amén. Y nos da ese descanso cuando lo necesitamos. Qué hermoso es que cuando nos dicen una situación, ¿verdad? Podemos tener en quien descansar y confiar. Pero es que mire las situaciones, es esto, el otro. Sígame diciendo porque yo estoy recostado aquí junto a mi Padre Celestial y estoy descansando en sus promesas. Amén. Pero es que mira, no me diga, yo estoy descansando. Él está conmigo. Amén. Y Él es el que me da la fortaleza. Así es. Él suplirá. Él suplirá lo que tú necesitas. ¿Tienes miedo? Dios suplirá ese, lo pondrá en valor, en valentía. ¿Tienes desánimo? Él pondrá el aliento. Él suplirá. Y lo hizo para con Moisés en esta tarea tan difícil. Así que no importa lo que tú tengas que enfrentar, Dios va contigo. Y esa presencia, su hermosa presencia, te dará descanso. Deuteronomio 2:6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. El versículo 7, Gael, por favor. Pues Dios Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Miren lo que dice. Compraréis de ellos con dinero, alimentos, y comeréis y beberéis. Compraréis. ¿Por qué lo va a comprar? Versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él te ha dado la capacidad para que todo lo que tú hagas, todo lo que tú realices, finalmente que te dé esa bendición. Amén. Dice ahí, Él sabe que andas en este gran desierto. No importa cuántos años, dice aquí 40 años, pero ha estado contigo y nada te ha faltado, porque en ellos te ha dado ¿qué? Esa capacidad. La capacidad de ¿qué? De bendecir. Lo veo con mi esposa ahora más que nunca, en este tiempo de la cafetería. ¿Y ahora qué le hago a los niños? Algo que les guste, algo que les llame la atención, pero no solamente que les guste, que les llame la atención, sino que genere también, ¿verdad? Amén. Y decía la directora, cuando quitó algún alimento que era muy vendido entre los niños, dijo, ese ya no. Y decía, ¿y ahora qué voy a vender? Y le decía la directora, no se preocupe. Usted guisa muy rico y sabe hacer muchas cosas. Dios ha puesto en las manos, ¿qué? En nuestras manos, en cada una de nuestras manos, la capacidad, la bendición para poder, ¿qué? Generar. ¿Suplirá qué? Suplirá ideas, suplirá la forma, suplirá cada una de las cosas que necesitamos para poder salir adelante. Amén, Señor. No importa el desierto, dice 40 años y yo he siempre estado contigo. Nada, 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 nada te ha faltado. Así es. Amén. Nada te ha faltado. Suplió. ¿Qué suplió? Todo. El alimento, el vestido, pero también ahí dice que lo tenía que comprar ¿con qué? Con dinero. Con dinero.
Porque no solamente a veces decimos, Señor, como dice el maná, ok, la provisión, el alimento, Dios provee. Pero hay cosas que a veces, ¿qué? Hay que comprar, hay que pagar. Cuando se acercaron con Pedro y con Jesús para tentarlo, dijo, ¿tu maestro también paga los impuestos? ¿Y acaso Jesús le dijo, ¿dónde quieres que ore por ti? ¿Te voy a bendecir? No, le dijo a Pedro, ve y sobre ese pez lanza el anzuelo y cuando lo pesques, abre la boca y vas a encontrar para tus impuestos y para los míos. Paga los tuyos y paga los míos. ¿Qué? Dinero. Dinero. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció, pero ¿qué hizo? ¿Lanzar qué? ¿Pedro qué era? Pescador. Yo creo que si lo mandan a uno y dice, ¿cómo le hago? Pues no sé, en tus manos te enseñó, puso en ti, ve, hazlo y vas a obtener ¿qué? Dinero. Y paga lo que tengas que pagar. Suplió. Y aquí al pueblo le dijo, ve y compra alimento y agua. ¿Con qué? Con dinero. ¿Cuál dinero, Señor? El que vas a sacar a través de las manos, del talento, de lo que yo he depositado en tus manos. ¡Qué tremendo! No solamente nos da las cosas espirituales, porque esto habla de materiales y espirituales, y que supla. Dios también puede, y lo hemos visto, Dios puede suplir cosas que materiales también, económicas. Segunda de Crónicas 20:17. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y el versículo dice 18, dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. No habrá para que peleéis, no habrá para que luches. Dice, paraos, estad quietos. Dice en una versión, firme. ¿En qué? La fe, la certeza, la convicción, la seguridad de que Dios le va a hacer. No tienes por qué pelear, no tienes por qué discutir. Simplemente párate firme, creyendo que Él lo hará, y vas a ver la salvación, vas a ver la provisión, vas a ver la sanidad. Pero ¿qué tienes que hacer? Pararte firme, creyendo, teniendo esa seguridad, esa convicción. Y Él les dijo, hoy no van a tener que pelear. ¿Cuántas cosas les ha enseñado Dios? Cosas tan sorprendentes como dar la vuelta, tocar trompeta. Cosas que dices, ¿cómo es posible? Una ciudad amurallada, algo que es difícil de que muchos ejércitos habían intentado destruir, como Jericó, las murallas, y que con el simple caminar y tocar de trompetas, Dios le dio la victoria y la salvación. Y esta vez le dice, no hagan nada, para que vean que yo estoy en medio de ellos. Simplemente párate firme. Y eso es lo que tenemos que creer, pararnos firme, creyendo que Él lo hará. Porque el Dios en el cual creemos y confiamos es un Dios verdadero y es un Dios real. Pero te tienes que parar firme creyendo, porque es lo que lo dijo, Él suplirá. ¿Cuál era una de las cosas, de las definiciones de suplirá? Él verá que todo lo que dijo de ti se lleve a cabo y se realice. Pero yo tengo que hacer, pararme firme. Lo compartía yo alguna vez. Dice que en un ring de boxeo estaba en una pelea tan sangrienta, una batalla muy épica, y que estaban peleando el uno con el otro, y era el último round. Y siempre que se acercaba ahí el peleador le decía a su manager, ya no puedo, ya no aguanto, ya no más, pega muy fuerte, ya no aguanto.
cada salto que él pasaba, decía, ya no aguanto. Y su madre decía, ¿sabes qué? Uno más, vamos, hoy sí lo vas a vencer. Hoy, este momento. Y el último honrado le dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto, ya no me voy a parar. Y su manager le dijo, está bien, solamente te voy a pedir una cosa. Y le dijo, que vayas cuando toque la campana para el siguiente asalto. Ya no pelees, pero quiero que te levantes y que vayas al centro del ring y solamente te pares. Y ya no vas a pelear más, pero párate en medio del ring. Y dice que entonces el boxeador le dice, pero ya no voy a pelear. Dice, no, pero párate en medio. Dice que en ese momento sonó la campana, él se levantó, tomó aliento, el último aliento que le quedaba, y llegó al centro del ring, se paró y permaneció ahí. Su adversario, ese ya no se pudo parar y se quedó ahí. Y sonó la campana y la victoria fue para él. Hay veces que Dios te dice, ya no aguanto, Señor, ya no puedo más, solamente párate. Solamente párate, yo lo que te pido, solamente sé firme, pero ya no puedo, mira, ya no, esto me está acongojando, esto me está amedrentando toda la situación. Párate firme. Esta vez yo te digo, está quieto y ve la salvación. Ve que la salvación viene de mí, pero tienes que estar ¿qué? Firme, creyendo que Él lo hará. Porque dice, entonces mi Dios proveerá, suplirá, que todo, ese aliento, esas fuerzas que tú necesitas, Dios la va a suplir. Amén. Mire lo que dice Salmos capítulo 18, versículo 35. Salmo 18. Salmo 18, 35. Bendito el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó, y tu verdad me ha engrandecido. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? El escudo de la salvación. Dice en este salmo, acción de gracias por la victoria. Y miren lo que Dios provee, dice. Versículo 32 al 35 para leer el contexto. Dios es el que me ciñe de poder y quien me hace perfecto. ¿Quién hace perfecto qué? Mi camino. ¿Qué significaba proveer? Suplirá. Perfecto. Quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas o sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Él es el que adiestra tus manos para la batalla, el que hace como las ciervas. ¿Por qué hace de las ciervas? Porque ellas tienen pie para que aunque anden en las alturas, en esos lugares pedregosos, en esos lugares resbaladizos, los pies de las ciervas los hacen ágiles, pero también que no se puedan resbalar fácilmente en esas alturas. Y Él le dice, no importa cuál sea o en qué lugar esté yo parado, tú has preparado mis pies para estar firmes, confiados en ti, Señor. Has preparado mis manos para la batalla. Me has capacitado, Señor Dios Todopoderoso. Me has adiestrado. Me diste a sí mismo escudo de salvación, pero también tu diestra me ha sustentado y me ha engrandecido. Amén, aleluya. Suplió lo que necesitaba. Cuando usted lo ve, el salmista era un hombre incapaz, un hombre temeroso, un hombre que no tenía, pero que Dios le suplió ¿qué?
las fuerzas en los brazos, las fuerzas en los pies. Él le dio la victoria. Él lo capacitó para la tarea en la cual ha sido asignada. Así que no sea cual sea tu problema, la situación, no te preocupes, porque recuerda esto: en medio de la prueba, Dios te ha preparado tus manos, ha preparado tus pies, ha preparado aún tu mente, tu corazón, a fin de que finalmente la victoria te la va a dar el Señor. La victoria te la va a dar el Señor. Él suplirá. Señor, dice ese canto, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque lo que te falta, Él lo suplirá. Mi Dios pues suplirá. Por eso es que me encanta cuando dice ese versículo: de lo vil y de lo despreciado. Oh, ¿qué es esto? De esto yo puedo sacar algo. Oh, esto que no, de aquí sirve algo. Porque todo lo que, por muy incapaz que tú te sientas, dice ahí, Él te ha ceñido de poder.